Dios le bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos una vez más que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos por estos medios con el mismo propósito, con el propósito de agradecerle, de honrarle, eh, porque Él ha sido bueno con nosotros. Aquí se estuvo celebrando el Día de Acción de Gracias durante esta semana y es un día especial, un día en que se reúne la familia con el propósito de agradecerle a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Hay tradiciones que son tradiciones buenas, hay unas que son malas. Esa es una tradición buena y nosotros nos aferramos de las cosas que son buenas y rechazamos las tradiciones que son malas. Hemos estado llevando el estudio, le damos la bienvenida a los hermanos que están reuniéndose con nosotros y están uniéndose para el estudio de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Nos gozamos en que estén compartiendo con nosotros en esta noche. Nosotros hemos estado llevando en las últimas semanas el estudio en Apocalipsis, las cartas del Señor, los mensajes del Señor Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor, que es lo que se encuentran en el país de Turquía. Cada una de estas ciudades están allí. La semana pasada estuvimos hablando acerca del mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo y vemos que el Señor se presenta a cada una de las iglesias de una manera distinta. A la iglesia de Pérgamo el Señor se presenta como la espada de dos filos. Espada de dos filos, hablando acerca el simbolismo de lo que es la palabra de Dios, que es espada de dos filos que penetra hasta el tuétano, los huesos, el corazón. Y también la espada de dos filos es la espada que por la palabra de Dios trae juicio a aquel que no se arrepiente, aquel que no hace caso al mensaje de arrepentimiento. El Señor describe a la ciudad de Pérgamo como el lugar donde está el trono de Satanás. Hablamos acerca de que Satanás no es omnipresente, él no es omnipotente. Esos son facultades, son atributos que solamente le corresponden, le pertenecen a Dios. Satanás tiene limitación de lugar y en aquel tiempo en el que el Señor envía esta carta, el trono de Satanás se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Puede ser que se refiera el Señor acerca de las diferentes templos, las diferentes adoraciones que se hacían en aquel lugar. Mencionamos acerca de los diferentes cultos, hablamos de un Dios que se adoraba en aquel lugar con serpientes, hablamos de un trono inmenso que existía al dios Zeus, estaba la adoración también en aquel lugar a Dionisio. Había muchos sistemas de adoración, pero sí vemos que desde allí estaba la sede, estaba la central de Satanás en la ciudad de Éfeso. Satanás, como dijimos, no es omnipresente. Él anda buscando, anda rondando el mundo, buscando a quien devorar. Jesús elogia a la iglesia de Pérgamo por su fe, por no negar su nombre, incluso en un ambiente de persecución, en un ambiente hostil al que el Señor se refiere, dando el ejemplo de Antipas, al que él llama su siervo fiel, quien perdió la vida por la persecución que había en la ciudad de Pérgamo. A pesar de la fidelidad de la iglesia de Pérgamo, Jesús dice que tiene unas pocas cosas en contra de ellas. Y estas cosas son que ellos toleraban la doctrina de Balaán y la doctrina de los Nicolaitas. Estas doctrinas promovían prácticas inmorales, promovían a que se comieran los alimentos sacrificados a los ídolos y promovía también la inmoralidad sexual. En la carta de Pérgamo, el Señor le hace un llamado urgente al arrepentimiento. Los está advirtiendo porque de lo contrario, dice el Señor, que Él vendrá y Él hará lucha, hará guerra, los destruirá con la espada que proviene de su boca, con la palabra. Pero también promete a los vencedores, aquellos que no se doblegan, aquellos que son obedientes también, le da la promesa de que le dará del maná escondido. Y vimos también que dice que le dará una piedra blanca. Y esta promesa que el Señor le hace al vencedor en la ciudad, en la iglesia de Pérgamo, se refiere a una relación personal,
a una relación íntima, a justificación, una relación en la cual nosotros tenemos acceso a Dios. Vamos a seguir este estudio de las cartas del Señor Jesús a las diferentes iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, y vamos a estar estudiando en la noche de hoy la carta a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer para comenzar en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer del versículo 18, el versículo 18 y 19. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Señor, ahora que nos reunimos con el propósito de estudiar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro, Padre Santo, Señor, que estés revelándonos las palabras, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento, Padre Santo, Señor, y que nos dé la palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor, que la palabra haga el efecto con el cual tú la has enviado, Padre Santo, para fortalecernos, Señor, para prepararnos, para transformar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y para prepararnos las cosas que tenemos que enfrentar. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta ciudad, la ciudad de Tiatira, era la ciudad más pequeña de todas las ciudades a las cuales el Señor envió cartas. En estas iglesias que él envió carta en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Pero es la carta más larga de las que él envía a las diferentes iglesias. Esta ciudad era conocida por el comercio textil, por la venta de ropas con ciertos colores especiales que solamente se podían producir allí, porque allí había un pez, un tipo de pez del cual se extraía el color para vender esta ropa que era considerada una ropa de lujo, una ropa que era cara. Nosotros vemos en Hechos capítulo 16 que nos habla acerca de una mujer a que Pablo conoce en la ciudad de Filipo, a Lidia, y nos habla acerca de ella, y ella era comerciante. Ella vendía textiles de púrpura, ropa de púrpura. La ciudad estaba controlada por gremios comerciales. Lo que eran gremios comerciales eran un tipo de lo que nosotros conocemos como uniones laborales en el día de nosotros. Pero el problema era que cada una de estos gremios o estas uniones laborales tenían diferentes deidades, diferentes dioses a los cuales ellos les servían, diferentes cultos a los cuales ellos les servían. Y esto entonces ponía en problemas o presentaba una dificultad a los hermanos que se encontraban en la ciudad de Tiatira. Porque aunque la ciudad de Tiatira había mucho comercio, había trabajo, para tener un empleo había que formar parte de uno de estos gremios, de una de estas uniones. Pero para formar parte de estas uniones, entonces las personas tenían que participar en el culto que se le hacían a estos dioses. Y esta parte de la celebración que se hacían en estos cultos era libación, o sea, derramar vino a los ídolos. También hacían un exceso de bebida, también hacían ritos de índole sexuales. O sea que los cristianos se enfrentaban a una terrible decisión de participar en estas actividades o perder la facultad de generar ingresos, de tener empleo. El Señor se presenta a la iglesia que está en la ciudad de Tiatira con elementos que representan juicio. Vemos que se llama el Hijo de Dios, se presenta como el Hijo de Dios, un título que él no se había presentado en el libro de Apocalipsis. Y también se presenta como aquel con ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Los ojos
nos dan a entender que el Señor todo lo ve, que el Señor conoce, penetra, conoce lo que hay en las mentes, conoce lo que hay en los corazones. Y eso es lo que el Señor se refiere, igual que los pies bruñidos, pies que llevan juicio. Vemos acerca de los ojos del Señor, que todos lo ven, que todos lo conocen, aunque la gente muchas veces piensa que puede hacer cosas secretas, aunque la gente piensa a veces que ellos pueden ocultar lo que está haciendo, que no se ve, que no es correcto. El Señor todo lo ve. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Él es aquel que escudriña los corazones y, como dijimos, los pies de bronce bruñidos representan el juicio que viene en contra de aquel que no escucha el llamado que el Señor hace para arrepentimiento. La ciudad de Tiatira la iglesia en la ciudad de Tiatira era diferente. Habíamos visto anteriormente una de las iglesias que había comenzado bien, pero que había perdido su primer amor. Ese no era el caso de la iglesia en la ciudad de Tiatira, sino que la ciudad de Tiatira había comenzado y había progresado en su servicio. El Señor dice que las obras postreras eran mayor que las obras primeras. O sea que desde ese punto de vista, ellos iban bien, ellos habían crecido en la vida cristiana, ellos no se habían quedado estáticos, sino que ellos habían continuado progresando, continuado aprendiendo. Ese no era el problema que había en la iglesia que se encontraba en Tiatira. Aunque en Tiatira las personas, los hermanos hacían obras buenas, la iglesia, los hermanos de Tiatira no estaban aferrados a la palabra de Dios. No estaban aferrados a la palabra de Dios porque aceptaron el error, aceptaron falsas doctrinas, toleraron aberraciones, toleraron prácticas a las cuales el Señor se opone. Dieron más importancia a congraciarse con el mundo, a formar parte del mundo para tener el beneficio del mundo, para poder funcionar en medio de la sociedad, que a nuestro estándar de fe y conducta, que es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros vamos a recibir retos en ese sentido, pero nosotros debemos saber que nuestro estándar de fe y conducta es la Biblia, y todo lo que se oponga, todo lo que nos lleve a desobedecer la palabra de Dios, así como le dijo Pedro a aquellas personas que trataron de prohibirle que predicaran en el nombre de Jesús, Pedro les respondió que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Dice el versículo 20 y el 21. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Debido a la historia que lleva el nombre de Jezabel, es muy probable que a esta mujer a la que el Señor se refiere en la iglesia de Tiatira, que ese no haya sido su nombre. Es muy difícil que padres hayan tomado la decisión de llamar a su hija Tiatira, a su hija Jezabel, entendiendo el significado, la historia que llevaba ese nombre, que estaba relacionado a una mujer malvada que vamos a ver su historia en el Antiguo Testamento. Pero el Señor la llama Jezabel, aunque tal vez su nombre no haya sido Jezabel, porque tenían características similares. Fueron mujeres que introdujeron prácticas. Jezabel en el Antiguo Testamento a Israel y Jezabel ahora de Apocalipsis capítulo 2 en la ciudad, en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tiatira. Algunos comentaristas van más allá y dicen que el mismo espíritu que impulsó a Jezabel en el Antiguo Testamento estuvo con esta mujer de Tiatira. O sea que el mismo demonio que estaba operando por medio de Jezabel y presentando oposición a la obra que Dios estaba haciendo en Israel,
dicen que era el mismo demonio que estaba manifestándose en esta mujer que el Señor la llama en la iglesia de Tiatira por nombre de Jezabel también. Y la iglesia le permitió a esta señora, a esta mujer Jezabel, le permitió enseñar, debido a que ella se decía de sí mismo que hablaba de parte de Dios. No que otra persona le había dicho, sino ella decía de sí mismo que hablaba de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ella misma se dice ser profetisa. Ella, al decir que era profetisa, al decir que ella hablaba de parte de Dios, al decir que Dios le daba un mensaje para el pueblo, la gente estaba pendiente a la doctrina que ella enseñaba. Y ella, tomando ventaja de eso, se aprovechó e introdujo dentro de la iglesia de Tiatira inmoralidad sexual, tal y como la Jezabel del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los hermanos a los que nosotros escuchamos, a quien nosotros le prestamos atención. Aunque la persona diga que hable en parte de Dios, aunque la persona haga cosas que sean sobrenaturales, nosotros tenemos que tener cuidado a quien nosotros le creemos, porque el enemigo no se presenta diciéndote yo vengo para hacerte daño, sino que se presenta con una media verdad. El enemigo puede hacer obras sobrenaturales. El enemigo puede decir que viene a hablar de parte de Dios, como fue el caso de esta mujer de Jezabel en Apocalipsis capítulo 2, en la iglesia de Tiatira. Nosotros tenemos que medir toda enseñanza por medio de la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No nos dejemos llenar los ojos con personas que hablan bonito, con personas que tienen elocuencia, con personas que tienen mucha carisma, con personas que se saben socializar e integrar y llevar un mensaje que parece ser convincente. No importa cuán convincente suene el mensaje, si la doctrina, si el mensaje está fuera de lo que es la palabra de Dios, no viene de parte de Dios, aunque la persona se diga ser profeta o profetiza en el caso de Jezabel. Tenemos que filtrar todo lo que nosotros escuchamos por la palabra de Dios. Y eso fue lo que no hizo esta iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Para entender la maldad que representa el nombre de Jezabel, nosotros tenemos que regresar al Antiguo Testamento, ir al libro de Primera de Reyes, para entender acerca de lo que sucedía en aquel tiempo. Ese tiempo era el tiempo de mayor apostasía en Israel. Se encontraba dentro del pueblo de Dios. Vemos en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30 al 32, dice, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Vemos la gran apostasía. El rey de Israel se casó con una sierva de Baal. No solamente eso, sino que construyó un templo a Baal, construyó altares. Ese tiempo de gran apostasía en Israel es comparado con lo que estaba sucediendo en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Tiatira, donde el Señor dice que ellos llegaron a alcanzar y enseñar doctrinas acerca de las profundidades de Satanás. En el tiempo del rey Acab, Jezabel introdujo a Israel a la adoración sexual más depravada, con prostitución llevada directamente al templo de Jehová. El profeta Elías en una ocasión incluso desafió a Acab a reunir los profetas de Baal, a reunir los profetas de Acera.
y reunió 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que dice que comían de la mesa de Jezabel. O sea que eran parte del gobierno, parte del palacio. Y dice en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué respondió el pueblo? Y dice, y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Porque estos profetas de Baal y Acera, porque el rey Acab y la reina Jezabel representaban el poder, representaban prestigio. Estos profetas falsos, estos siervos de estos dioses que eran siervos de Satanás, representaban el consejo de gobierno, eran los funcionarios del gobierno, eran tal vez lo que es considerado como parte de un gabinete presidencial. O sea que ellos no querían, el pueblo no quería ofender a estos profetas, a esta gente que le servía a Baal y a Acera. Por eso dice que ellos no dijeron nada, no respondieron. Y así nosotros no podemos servirle a dos señores. Tenemos que tener nuestra mente, nuestra decisión firme en que solamente debemos de servirle a Dios, Señor Todopoderoso. No podemos ser fieles a Dios y servirle al mundo. No podemos serle fiel a Dios y servirle a ídolos. No podemos serle fiel a Dios y servirle a santos. No podemos ser fieles a Dios y servirle a vírgenes. No, solamente hay uno que merece adoración, que es Dios. No hay puntos medios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Debemos elegir con firmeza a quién nosotros servimos. El Señor llama a la iglesia de Tiatira a apartarse de estas prácticas que el Señor aborrece. En otro evento que manifiesta maldad de Jezabel del Antiguo Testamento fue cuando el rey Acab se enamoró de la viña que le pertenecía a Nabot. Y vemos que el rey Acab inició pidiéndole se la diera, que se la regalara, la viña que le pertenecía a Nabot. Pero Nabot se la negó. Luego entonces el rey Acab procedió a pedir que se la vendiera por un precio. Pero Nabot se rehusó a venderle su heredad al rey Acab por la importancia que tenía para él, porque era la herencia que él tenía de su padre. No le quiso vender la heredad a Acab. ¿Qué sucede? Eso provocó que Acab entonces, al no poder cumplir su capricho, cayera en un estado de depresión, de impotencia, porque él había algo que él quería y como un niño caprichoso no podía tomar posesión. Jezabel se encontró al rey en ese estado y le dijo: no te preocupes, que yo te voy a resolver eso. Y aquí vemos nosotros parte de la astucia y la maldad que hay en Jezabel. Ella se dice que envió cartas de parte del rey Acab y llevó y reclutó a falsos testigos que hablaran mentiras acerca de Nabot, que dijeran que Nabot había blasfemado en contra de Jehová y que había blasfemado en contra del rey, lo que llevó a la gente a que sacaran a Nabot de la ciudad y que lo apedrearan. Así entonces, por la estrategia, por la maldad de Jezabel, logró entonces Acab tomar posesión de la heredad que le pertenecía a Nabot. Con esa Jezabel, Dios compara a la mujer de la iglesia de Tiatira. Y el Señor dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto nos muestra lo que es la misericordia, la paciencia, la gracia de Dios. A pesar de que esta Jezabel seducía a creyentes a pecar, Cristo le había concedido un periodo de gracia para que se arrepintiera. A pesar del tiempo y la oportunidad que el Señor le dio,
ella se había negado. Y todo aquel que se niega a aceptar la oportunidad que el Señor da de arrepentimiento, sella su destino para siempre, trayendo sobre sí juicio, trayendo sobre sí destrucción. Y vamos a ver qué dice el versículo 22 y 23. Dice aquí: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahí están los ojos de fuego. Y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor promete dar a cada uno según sus obras. Jezabel en el Antiguo Testamento recibió según sus obras. Ella no se arrepintió y sufrió las consecuencias de sus acciones. Jehú fue ungido rey como propósito divino para acabar con Acab y con Jezabel. Y así él lo hizo. Se dice que Jehú se dirigió hacia el palacio real y que yendo hacia el palacio real, Jezabel se enteró que estaba ahí. Dice que se paró junto a la ventana. Jehú llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le preguntó a los eunucos que estaban allí que quién estaba con él. Algunos de los eunucos confirmaron que tenían alianza con Jehú. Y él entonces les ordenó que lanzaran a Jezabel por la ventana. Ella cayó estropeándose con el piso y con la pared. Se dice que la sangre de Jezabel llegó a la piel de los caballos de Jehú. Y ellos entonces pasaron sobre ella, así como el profeta Elías había profetizado. Vemos cuál es el fin de aquel que no se arrepiente ante la advertencia del Señor. A esta Jezabel en Apocalipsis el castigo por no arrepentirse sería que la cama, que era símbolo de la inmoralidad que ella introdujo en la iglesia, se convertiría en una cama de sufrimiento, en una cama de enfermedad. El tiempo de Jezabel se había agotado para arrepentirse. El Señor había tenido paciencia, le había dado tiempo para arrepentirse, pero ella no se había querido arrepentir. Por eso el caso de ella, caería ella en enfermedad, caería ella en cama. Las palabras del Señor a ella en ese momento no son de advertencia. No le está diciendo yo le estoy dando tiempo, dice yo le di tiempo. No se arrepintió y ahora entonces yo la echaré en cama de enfermedad. Ahora está el Señor pronunciando el juicio que viene sobre esta mujer que el Señor llama Jezabel. Los que habían adulterado con ella están recibiendo una advertencia. El Señor le está dando una oportunidad de que se aparten de ella, de que rechacen las prácticas que ella había introducido en la iglesia. Y los que ignoren esta advertencia van a sufrir muerte. Es lo que el Señor les está diciendo. Iban a sufrir muerte, iban a correr la misma suerte que ella iba a correr si no se arrepentían de sus prácticas. Si se arrepentían, ellos iban a ser librados. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La intención del Señor es que la gente abandone su maldad. Por eso da advertencias. Sin embargo, hay un momento que ya no hay remedio. Llega un momento donde ya no hay vuelta atrás. Llega un momento donde ya todos aquellos que rechazan la oportunidad de arrepentirse van a recibir el resultado de su decisión. La enfermedad de Jezabel fue el resultado de sus pecados. Fue el resultado del rechazo a la oportunidad que el Señor le estaba dando de arrepentirse. Vemos el versículo 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había personas que decían para aquel tiempo que para conocer plenamente la gracia de Dios,
primeramente tenían que zambullirse, entrar a lo más profundo de las profundidades de Satanás. Puede ser que se refiera a esto, pero también habían otros que eran conocidos, eran relacionados con los gnósticos de aquel tiempo, que decían que tenían una sabiduría superior a los demás. Decían decían que conocían las profundidades de Dios, tenían sabiduría mayor a los demás. Pero sin embargo, lo que ellos decían que conocían, que eran las profundidades de Dios, eran las profundidades de Satanás. El Señor promete que a los que no han caído en estas prácticas, que no impondrá otra carga. Lo que tienes, dice, retenedlo, o sea, que permanecieran siendo fiel. No que la tentación necesariamente iba a ceder, no que la presión del mundo iba a ceder, sino que aunque venga presión, aunque venga dificultad, la palabra del Señor a los que son fieles es que permanezcan siendo fiel. Aquellos que no han caído, dice, retened lo que tienes. Es una advertencia de no abandonar en lo que nosotros hemos creído, continuar confiando en el Señor, permanecer en la verdad, evitar la apostasía hasta que yo venga. Retener lo que tiene hasta que yo venga. O sea, está hablando aquí del regreso, del retorno del Señor. Es un llamado a perseverar en la promesa de que el Señor regresará. Puede ser que antes que el Señor regrese, nosotros pasemos por persecución, que la presión de formar parte del sistema del mundo siga aumentando sobre nosotros, que se impongan leyes que traten de obligarnos a desobedecer la palabra de Dios. Puede ser muchas cosas más se levanten en el mundo. De acuerdo a cómo el regreso del Señor regrese, la presión del mundo va a seguir aumentando en contra del pueblo de Cristo. Pero el Señor dice que nosotros retengamos lo que nosotros tenemos, que no nos apartemos de lo que nosotros hemos creído. Retened lo que tienes hasta que yo venga. De acuerdo a cómo se acerca, como dijimos, la presión va a aumentar. Podemos nosotros gozarnos con esta noticia de que el Señor regresará. Retener lo que tenemos hasta que Él venga por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y Él viene pronto. Él regresa pronto por su pueblo. Nosotros podemos gozarnos con esa alabanza que dice: ved en la tierra los aires y el mar. Grandes señales cumpliéndose ya. Todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez en gloria, viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. El Señor regresa pronto. Retened lo que tienes. Gloria sea el nombre del Señor hasta que Él venga. No dudes de lo que has creído. No te apartes de la verdad de su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que permanezca fiel hasta el fin, el Señor nos da la promesa de que nosotros reinaremos con Él. Nos promete autoridad sobre las naciones. Esta es una promesa que nos habla acerca del reino milenial del Señor Jesús, del reino físico del Señor Jesús en la tierra. Él viene pronto a reinar, como dice aquel himno que estábamos hablando. Existe un periodo de tiempo después de que la gran tribulación que venga sobre el mundo, que el Señor regresará con nosotros a la tierra para reinar sobre el mundo, donde nosotros formaremos parte del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos otorgarán responsabilidades para hacer cumplir la voluntad del Señor en la tierra, donde la tierra habrá paz, habrá seguridad, habrá tranquilidad, porque va a gobernar la justicia del Señor Jesús,
sobre este mundo, donde nosotros seremos parte del gobierno del Señor, haremos, y eso es lo que Él nos promete a nosotros, que reinaremos con Él. Esa, como dijimos, es referencia al gobierno mesiánico, al tiempo del reino milenial del Señor Jesús. Él también nos promete a nosotros que recibiremos la estrella de la mañana. Lo que se conoce la estrella de la mañana como al Señor Jesucristo mismo. Se conoce como la estrella de la mañana. Vemos eso debido a que el Señor se habla acerca de sí mismo como la estrella de la mañana en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nosotros, los redimidos, que estaremos sirviendo al Señor Jesucristo en su gobierno, también resplandeceremos por la luz de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa va a ser nuestra función, los que enseñan la justicia a multitud. También vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Podemos entender que la estrella de la mañana, como dijimos, es Cristo, y contar con la promesa de que en el reino mesiánico nosotros vamos a brillar con el resplandor de Cristo. ¡Qué promesa más grande! Esto es un gran contraste a lo que sucede con los santos, con los siervos del Señor en el día de hoy, con los creyentes. Porque a través de la historia los creyentes han sido ignorados, despreciados, perseguidos por el mundo. Pero en el mundo venidero, en el reino del Señor, los redimidos manifestarán universalmente y brillarán con la gloria que proviene del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos promete, lo que nos espera a nosotros. La carta de Tiatira es un recordatorio del daño que causa aceptar las falsas doctrinas, de que traen destrucción, de que traen juicios a aquellos que rechazan el llamado, la advertencia del Señor Jesucristo al arrepentimiento. Nos enseña que Dios es paciente. Dios le había dado tiempo, había estado tratando con Jezabel a pesar de toda su maldad. Él estaba tratando con ella. Sin embargo, ella rehusó a arrepentirse, y cuando ya llegó al colmo, se colmó la paciencia de Dios, entonces vino juicio sobre Jezabel. Pero hay juicio sobre aquel que no se arrepiente. Muchas veces uno puede observar la maldad del mundo y decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a parecer que la maldad va a reinar? ¿Hasta cuándo va a ser que el Señor va a permitir todas esas cosas? Pero llegará un momento donde el Señor reinará y juzgará con justicia, donde el mal que no se arrepiente va a recibir lo que se merece, su castigo. Pero aquel que no se ha arrepentido, aquel que todavía está respirando en el día de hoy, tiene la oportunidad de arrepentirse. El Señor le está dando una advertencia, pero llegará un momento donde ya ha escuchado este mensaje de arrepentimiento, donde lo ha rechazado ya tantas veces, donde ya no habrá vuelta atrás, donde ya le esperará como aquella Jezabel que ni siquiera su cuerpo pudieron enterrar. Dice la palabra que cuando quisieron enterrar a Jezabel, aquella del Antiguo Testamento, dice que el rey Jehú envió para que la enterraran. Sin embargo, solamente quedó el cráneo de ella, sus palmas y sus pies, porque los perros habían consumido su cuerpo. Llegará un día donde ya no habrá vuelta atrás, donde ya habrá juicio, habrá castigo de Dios, y terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por el día de arrepentimiento es hoy. Pero lo que nosotros hemos recibido, lo que nosotros tenemos, nuestra responsabilidad es retenerlo hasta que Él venga. Ese es el mensaje a nosotros en el día de hoy. Retener lo que tienes hasta que Él venga. Hasta aquí el estudio de la iglesia de Tiatira en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Le invitamos a que compartan del estudio de la palabra de Dios la próxima semana, que se reúnan con nosotros. Con la ayuda de Dios vamos a continuar estudiando
las cartas del Señor Jesús a las iglesias de Asia Menor y vamos a estudiar la carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Dios le bendiga.